Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro estudio semanal a través de su página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Gracias a todos los que se reúnen. Nos reunimos aquí cada semana a través de las redes sociales, del Facebook Live. Gracias a los que les mandamos por ahí una notificación. Hoy, por razones ajenas, tuvimos que mover un poco el horario, pero Dios se glorificó y bueno, ya estamos aquí. Bien, esperando reunirnos con todos los hermanos que cada viernes nos siguen, cada viernes se reúnen aquí con nosotros. Les saludamos a todas las lugares todas las ciudades de la República Mexicana y otras ciudades y otros países en toda América, en el Caribe, en Europa y en Australia. Bendiciones para todos, saludos, un abrazo y gracias porque están aquí de nuevo. Estamos buscando todos como parte de la Iglesia de Jesús conocer más a Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad. Gracias también a los que están viendo este video en otro tiempo, en otro día o en otros horarios por sus actividades o que lo vuelven a ver, lo comparten por ahí. Estamos subiendo a YouTube todos los videos y los estamos volviendo a proyectar para que los vean, los temas desde hace 3 años. Y bueno, pues recordemos siempre la palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre nos edifica. Así que vamos a continuar con nuestro tema de hoy. El viernes pasado estuvimos hablando sobre autoestima, ¿verdad? Ese conjunto de la imagen que tenemos de nosotros mismos, con el afecto y con cómo nos vemos, cómo vemos nuestro corazón. Pero el punto más importante es que nosotros somos lo que Dios dice que somos. ¿Recuerdas? Esa es la autoestima correcta. Cuando tenemos la imagen correcta de Dios, entonces sabemos quiénes somos, sin engaños, sin mentiras, sin filtros, y quiénes somos para Dios y lo que podemos llegar a ser. Bueno, cuando Dios creó al hombre, ahí en el Génesis, Adán y Eva los hizo tan dependientes de Dios, y bueno, esto incluye a todo el género humano, todos los seres humanos, los hizo tan dependientes de Dios que les creó previamente, ¿verdad? Y los rodeó de todo lo que necesitaban en ese jardín de Edén. Ellos no tenían carencia de agua, no tenían carencia de aire limpio, carencia de comida. El clima era el correcto, ellos no se enfermaban. Así que Dios les mostró que eran absolutamente dependientes de Él, diciéndoles todo lo que tenían que hacer. Le dio a Adán el trabajo que necesitaba hacer, le dijo cómo hacerlo, le creó a una esposa como ayuda idónea, le dijo exactamente lo que iba a ser la mujer. ¿Te das cuenta? Dios les dijo exactamente lo que eran y lo que debían ser. Ellos tenían la autoestima correcta y además les dio una voluntad para que lo hicieran. La voluntad que Dios te da y me da a mí es para que hagamos y sigamos lo que Dios dice y sigamos sus instrucciones. Cuando actuamos de esa manera, todo es bendición en nuestra vida. Pero ¿qué pasó cuando desobedecieron? Cuando Adán y Eva pecaron, entonces les quitó todo lo que les había dado, se los retiró, para que ahora comprendieran con dolor lo que era depender absolutamente de Dios, la necesidad que tenían de depender de Dios. Primero todo era una bendición, dice la Biblia que los bendijo, pero cuando ellos desobedecieron a Dios, ahora iban a saber el precio de querer ser como Dios, por querer hacer las cosas a su manera.
¿Te das cuenta? Es exactamente lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, hay bendición, hay paz. Y claro, vivimos ya en este mundo, ¿verdad? Como lo hemos hablado miles de veces, vivimos en un mundo que está bajo la maldición de Dios, y aunque nosotros estamos bajo la gracia y esa gracia nos permite acercarnos al Padre, pues vivimos bajo las consecuencias de la maldición. Nos enfermamos, nos da frío, nos da calor, tenemos problemas, las cosas, y además nos morimos. Todo esto sucede en nuestra vida, pero tenemos la comunión con Dios, y cuando nosotros le obedecemos, entonces estamos en bendición. Tenemos paz, tenemos gozo, disfrutamos en tiempos de bendición, de bonanza, disfrutamos los dones de Dios, cosa que no tienen los impíos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, bajo nuestra propia dirección o nuestra propia prudencia, como dice la Biblia? Bueno, en Génesis 3:14 el Señor lo especifica. Aquí dice, y Dios dijo a la serpiente, después de que pecan y bueno, se echan la culpa uno al otro: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está, ¿verdad? La enemistad que Dios estableció directamente entre Satanás y el ser humano, entre los descendientes de Eva, y además específicamente contra las mujeres. Verso 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará en ti. Perdón. Ya conocemos este texto. La verdad es que muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos leído, pero cada vez que lo leo, Dios me muestra cosas nuevas. Dios me muestra cosas profundas, como aquí claramente Dios nos dice algo que debía ser tan gozoso y tan placentero como es procrear a un hijo, se vuelve en dolores, se vuelve en sufrimiento, en problemas físicos, y además algo que debía ser una relación la más profunda que hay entre un hombre y una mujer, que es el matrimonio, se vuelve un infierno muchas veces, pues por todo lo que vemos por el corazón del hombre, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poco más de esta situación. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer en lugar de la voz de Dios, ¿verdad? El mandamiento que Dios le había dado, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto que produjo, pues que el trabajo, en lugar de ser agradable para todo el mundo, pues para la mayoría de las personas el trabajo les resulta difícil. Jefes abusivos, poca paga, demasiado trabajo, demasiado tiempo en trasladarse al lugar de trabajo desde donde viven, los hijos abandonados, las familias deshechas, todo lo que trae como consecuencia. Verso 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces ya no hay ese fruto y ese gozo, y además esa equivalencia del trabajo más arduo, porque resulta que los trabajos más difíciles y más riesgosos son los de menor paga, ¿verdad? Verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la visión después de que Adán tenía todo en el Edén, y Eva
Ahora esa es la visión, ese es el término de la vida del hombre, te vas a morir. Al final, después de tanto trabajo, de tanto dolor, tantos problemas familiares, tantos problemas de salud, la tierra llena de maldición, de tanto esfuerzo, al final vas a terminar muerto. Bueno, pero al igual en estos tiempos, el ser humano, igual que Adán y Eva, en lugar de arrepentirse de haber desobedecido a Dios, vivimos de la misma manera, como si el hombre y la mujer de estos tiempos viven como si no necesitaran a su creador. Es más, le quieren demostrar a Dios que ellos pueden más que su propio creador. Le quieren demostrar al Señor que ellos pueden más que Dios y que Dios prácticamente tiene que disculparse por no hacer lo que ellos esperan, por no darles la vida que ellos esperan, porque alguien se murió que ellos querían mucho, o porque las dejó el marido, o los dejó la esposa, porque el hijo hizo y se dedica a las drogas, y entonces Dios prácticamente debía disculparse con ellos y resolverle toda su situación, ¿verdad? Cuando la gente se la pasa todo el tiempo ignorando lo que Dios, lo que Dios espera de su vida. Y esto pasa cuando hablo con las personas y me empiezan a decir, es que Dios, ¿por qué? ¿Y por qué si Dios existe? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué me pasó? Y a mi familia, yo les pregunto, ¿y cuando estabas bien te detuviste y le preguntaste, Dios, ¿estoy actuando de la manera que tú quieres? ¿Cuántas veces te detuviste a decirle gracias porque yo no merezco estas bendiciones y tú me las das? ¿Verdad? Entonces, bueno, todo esto que está sucediendo en el mundo viene a partir, ¿recuerdas el libro de Reyes y los libros de Reyes, de Crónicas? ¿Cómo describe Dios? De hecho, desde el libro de Jueces, ¿cómo describe Dios que el pueblo se pervertía y Dios los metía, los juzgaba con otros pueblos y luego levantaba a algún caudillo, algún juez que los liberaba? Pero después viene a suceder al revés, cuando el pueblo de Israel le exige a Dios que les ponga reyes, porque así gobernaban los otros pueblos. Y entonces ya no quieren el gobierno directo de Dios, quieren un gobierno de hombres. Entonces podemos analizar los corruptos terribles eran los reyes. Y aunque había alguno que otro rey por ahí que se salvaba y que tenía temor de Dios y arrasaba con toda la basura y toda la idolatría y la hechicería, pues después el hijo de ese rey era peor y luego era peor que sus padres, dice la Biblia. Y si tú analizas estos libros y además los profetas, Isaías, Jeremías, y bueno, los profetas menores hablan de toda esta perversidad de Israel, pero cómo ahora los peores eran los gobernantes, cómo se dejaban seducir por los dioses ajenos, se casaban con las hijas de los otros reyes de pueblos perversos y de verdad hacían una catástrofe en Israel. Y en lugar de obedecer y temer a Dios como autoridades, se apartaban más de Él y además culpaban a Dios. Claro, Dios los castigaba al pueblo y mataban a los profetas porque así pensaban que así se vengaban de Dios, matando a los enviados de Él. Es increíble, pero el desarrollo humano, vamos exactamente en ese punto. Los gobernantes ahora deciden a favor del pecado, a favor de todo lo que Dios prohíbe, y bueno, luego se persiguen a los líderes que predican la verdad. Y esto no solo sucede a nivel gobierno, sucede a nivel familia. Cuando alguien predica la verdad y a nivel hasta congregación. Cuando va a predicar el pastor que
habla la verdad y que habla rectamente, entonces bueno, pues no hay tanta gente, ¿verdad? Pero cuando va algún invitado o en estas congregaciones donde todo es bueno y todo es lindo y todo y Dios nada más bendice a diestra y siniestra a la gente, entonces se llena, o va a haber noche de milagros, entonces se llena el lugar. Pero eso está escrito en la Biblia. Esto está escrito en la Biblia y bueno, cuando Dios maldijo al hombre y a la mujer, a la tierra y puso a Satanás como enemigo del ser humano, el hombre y la mujer, el ser humano, murió, su espíritu se desconectó de Dios porque se desconectó de la fuente de vida y de todo lo que lo sustenta. Eso es lo que debemos tener muy claro, que sucede cuando nos desconectamos de Dios. Si Dios es la fuente de la sabiduría y nos desconectamos de Dios, empezamos a hablar puras necedades. Si Dios es la fuente de la fe, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, y yo me desconecto de Dios, pues entonces pierdo la fe y me empiezo a angustiar. Por eso también murió el cuerpo, porque Él es la fuente de la salud, Él es nuestro sanador, ¿verdad? Jehová Rafa. Y bueno, también el alma se llenó de todos estos pecados, concupiscencias, pero no solo eso, también se llenó de traumas, de complejos, de incapacidades. Hablábamos el viernes pasado que Dios dice que la competencia viene de Dios. Y entonces el que no tiene la competencia de Dios pues es un incompetente, es incapaz. Vienen las frustraciones, vienen las fortalezas mentales, las fortalezas emocionales, porque todos los traumas de niños se reflejan en la juventud y en la adolescencia y luego en la edad madura. Todo esto, el ser humano se deteriora cada vez más. Y bueno, solo necesitamos ver generación y generación. Vemos, por ejemplo, no me voy muy lejos, vámonos al principio del siglo XX, los machos y las mujeres sojuzgadas, ¿no? Era el tema dominante. Los machos que trataban a la mujer como si fuera un objeto y las agredían, las golpeaban y la mujer es sojuzgada. Y también promovido esto por la religión. Entonces las mujeres empiezan a enojar tanto y además pues vienen a levantarse líderes y empiezan a levantarse ideologías y entonces, ¿qué sucede? La liberación femenina. Entonces se suponía o la idea de la liberación femenina era que los machos se redujeran, que le bajaran a esa prepotencia y que la mujer se empoderara, ¿no? Ahora ya estamos iguales y empiezan a pelear la igualdad. Equidad no es lo mismo que igualdad, ¿verdad? Ser tratadas con respeto igual que los hombres no quiere decir que la mujer sea igual al hombre, ni siquiera físicamente somos iguales, pero bueno, empieza a haber esta lucha de poderes. ¿Y en qué resulta? Pues en hijos abandonados física y emocionalmente, porque entonces la mujer ya tiene derecho a salir a trabajar y el hombre, en lugar de hacerse más hombre, se hace menos hombre, ¿verdad? Y ahora estamos luchando con que ya no sabemos si es hombre o es homosexual. Y empieza el género humano a deteriorarse. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas a su modo, a su manera, como la canción, sus propios caminos. En la época de los 60, recuerdas que se levantaron a fines de los 50 más o menos, y sobre todo en Estados Unidos, que pues es un país líder, entonces también las tendencias, las modas y las ideologías de Estados Unidos se reflejan, por lo menos en América Latina, muy fuerte. Así que se levantaron estos hippies, que eran, muchos de ellos eran juniors o hijos de familias rebeldes que se oponían a todo lo establecido, tuvieron acceso a drogas, tuvieron acceso a la relación sexual fuera del matrimonio
Y bueno, de pronto esa generación maduró como ellos creen, ¿no? Maduraron, dejaron de vestirse como mamarrachos todos ahí, todos mugrosos, todo el cabello despeinado, dejaron de vestirse así, pero conservaron su ideología y así educaron a sus hijos o maleducaron a sus hijos. Les permitieron vivir como querían. Por ahí también en ese tiempo se levanta un famoso doctor Spock a decir que si castigaban a los hijos dándoles nalgadas o dándoles varazos, que entonces los iban a traumar, y es cuando viene esta terrible decadencia en la educación del hogar, y combinada con la ideología, ¿verdad?, de todo esto de los hippies y toda esta rebelión de la juventud, y entonces pues que promueven el desenfreno sexual, el aborto. ¿Por qué? Porque tener relaciones fuera del matrimonio pues trae embarazos no deseados. Digo, eso es con un poco de inteligencia, de sentido común, la gente lo entiende, pero como el pecado es lo que prevalece en el corazón del hombre, entonces no hay sensatez, no hay razonamiento. Mientras más pecado hay más consecuencias. Entonces, como les decía Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y el hombre se debate precisamente entre desobedecer a Dios, apartarse lo más posible de Dios, pero inventar formas de salvarse del castigo que Dios impone. Creen que porque lo dicen muchas veces se va a convertir en verdad. Creen que porque dicen muchas veces que un bebé en gestación no es un ser humano sino un grupo de células, entonces eso va a ser verdad y pueden abortar, ¿no? Esto trajo también otra situación que era la emancipación de los hijos desde la adolescencia. En Estados Unidos los padres están esperando que cumplan 16, 17 años para que se vayan a vivir solos. Imagínate, con la fuerza y la estatura para cometer pecados más graves que los niños, pero sin la sensatez, sin madurez y sin la educación correcta. Por eso tenemos un mundo de cabeza. Y obviamente todo esto se fue corriendo hacia todos los demás países. Digo, también en Europa tienen situaciones terribles, ¿no? Y además, para apartarse más de Dios, se metieron a las filosofías orientales y a la hechicería. Esto de la meditación, y muchos de esos hippies iban, por ejemplo, aquí en México a Oaxaca o a Veracruz y se drogaban con ciertas sustancias, ciertas plantas para entrar en ese éxtasis, ¿no? Entonces mezclaron su rebelión. Imagínate el caldo de cultivo entre rebelión, entre desafiar a Dios y buscar toda la autocomplacencia por medio del pecado, del desenfreno, de la hechicería, meterse a terrenos espirituales. De verdad trajeron la ira de Dios y las consecuencias terribles del pecado. Ahora, muchos cristianos se opusieron religiosamente. Muchos lo hicieron legítimamente, enseñando a sus hijos el temor de Dios. Pero una gran cantidad de estos cristianos lo hicieron con religiosidad. No le enseñaron a sus hijos a temer a Dios, solamente les pusieron una camisa de fuerza, y es los que vemos que se rebelaron, todos esos artistas de los que hemos hablado en alguna ocasión y los que no son famosos, que ha habido en todos los países, que se rebelaron con más fiereza contra ellos. Nunca entendieron que la religión no tiene que ver con Dios. La religión es una serie de dogmas y de reglas que Jesús le llamó mandamientos de hombres, pero que no enseñaron el temor de Dios. De hecho, Jesús dice claramente, porque ustedes enseñan el temor de Dios como mandamientos de hombres. Esto hizo
que muchos hijos de pastores o hijos de cristianos criados, decíamos, con esa camisa de fuerza de la religiosidad, se hicieron peores que los mundanos. Desafiaron a Dios y lo han seguido desafiando públicamente. Muchos de los peores que hacen cosas terribles ahí en sus shows fueron criados bajo alguna denominación cristiana y ahora son terribles. Y bueno, todo esto provocó que la gente exigiera a los gobiernos que quitaran, especialmente al de Estados Unidos, que quitara las Biblias, que las sacara de las escuelas. Ahora exigen que no se hable de Dios, pero que sí se hable de Buda y de meditación y de yoga y de toda esta basura en las escuelas, ¿verdad? En este país y en muchos otros. Y bueno, pues desencadenó toda la depravación que vemos hoy. Pero todo esto que la gente se siente más fuerte y más, como dicen, empoderada, si analizamos lo que está sucediendo, nos damos cuenta que cada generación es más débil que la anterior. De hecho, les han llamado ahora la generación de cristal, porque los niños de todo se ofenden, de todo se sienten, de todo se trauman, todo los confunde. Esa es la palabra que está de moda. Estoy confundido. Y les confunde si es rojo o azul, y me confunde el color, y me confunde el auto, y me confunde el profesor, y las mascotas, hasta las pobres mascotas han pagado el precio de la confusión humana, ¿verdad? Porque ahora las mascotas ya no saben si son personas o son animales. Entonces, y ahora cada vez más hablaba con mi hija y me decía, mamá, es que ya no son ni de cristal, son de hielo. Cualquier solecito y se derriten. Al menor problema, los muchachitos se suicidan, al menor problema, los matrimonios se deshacen, al menor problema, los jóvenes entran en drogas, los adultos se embriagan. Es de verdad. Entonces nos damos cuenta por qué la autoestima cada vez está peor, porque el pecado va en aumento. Y ahora que, como decíamos, el hombre busca justificar y su pecado, le cambia el nombre a los vicios y al pecado de la borrachera, pues ahora ya es una enfermedad, o bueno, ya tiene varias décadas que lo hacen, pero ahora entonces estamos en la época de la búsqueda de librarnos cada vez más del castigo de Dios, que es más severo. Las enfermedades son peores, la violencia, las catástrofes del clima son terribles, ¿verdad? Y bueno, vamos hacia los últimos tiempos. Pero en esa búsqueda aparece ahora algo que se llama neurociencia. Y finalmente la ciencia descubre la forma sistemática de descubrir la creación de Dios. Y como hemos visto, Dios ha ido administrando tanto su gracia como lo que va revelando al hombre de la creación. Y en sí, la neurociencia no es una ciencia en sí misma, sino es un conjunto de disciplinas que estudian tanto física como biológica y psicológicamente todo el cerebro y cómo se desarrolla en nuestro cuerpo y cómo tiene efectos lo que vivimos, las experiencias, bueno, desde el vientre, cómo tiene efectos a largo plazo a través de las funciones cerebrales. Y creen que están descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, pues todo lo que ellos están descubriendo está escrito ahí en la palabra de Dios. Ahora, el problema es que la psicología, la psiquiatría, la neurociencia y toda la ciencia, para descubrir la creación de Dios, descubrir el origen o los problemas o esto de las experiencias personales, cómo afectan a la vida futura, es muy bueno. Los problemas comienzan cuando
ellos creen que tienen la autoridad, estos investigadores creen que tienen la autoridad para dar respuestas. Allí es donde empieza a arruinarse todo y los seres humanos cada vez más, con más y más problemas. Porque el máximo, la máxima que ellos dicen es: el ser humano no alcanza su máximo potencial. Tenemos una capacidad, y ellos hablan de que la gente debería desarrollar el cerebro al 100% y lo desarrollamos un 15%, una cosa así, en esos términos más o menos es lo que hablan en un estándar. El ser humano, después de haber leído, ahora que estamos estudiando la palabra, el ser humano no puede alcanzar el potencial del 100% simplemente porque no está conectado con la fuente de sabiduría y de inteligencia que es Dios. Mientras más nos acercamos, mientras más estamos haciendo lazos con Dios, en esa conexión, esos lazos espirituales, esos lazos de amor con los que dice el Señor que Él nos atrae, más fluye su naturaleza sobre nosotros. No hay forma de hacer inteligente a un ser humano si no está conectado con Dios. Por eso no tenemos el potencial desarrollado al máximo. Y además, con el pecado, pues tenemos cuerpos corruptibles y mentes corruptibles. Entonces no podemos llegar a esa totalidad, pero sí la podemos desarrollar. Ahora, el asunto aquí, siempre doy esta referencia y lo sabe porque Dios siempre me lleva a hacer la referencia de lo que pasa en el mundo. Para entender que como cristianos debemos ser diferentes y nuestra vida tiene que caminar de otra manera. Porque resulta que del mundo, en las congregaciones, muchas congregaciones importan, ¿verdad?, del mundo las ideologías, las filosofías, y luego les quieren poner un barniz de cristianismo y meternos a ese molde nuevo. Y ese molde nuevo, que son mandamientos de hombres, no te llevan a Dios. Eso es lo más grave. Muchos de esos moldes te llevan al infierno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y lo que hacemos aquí es ver la palabra, escudriñar las escrituras para discernir las doctrinas y lo que estamos escuchando. Este tema se está promoviendo en las congregaciones. Y como les decía, mientras todo está en descubrir el hilo negro y lo que Dios dice en la Biblia, ¿verdad? El Señor dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sabemos que lo que el niño vive y lo que aprendió de pequeño, pues lo va a repetir de adulto, ¿verdad? Entonces, y les decía, mientras todo quede en ese asunto, pero cuando en lugar de darle la gloria a Dios y en lugar de declarar que solo Dios nos transforma y que la mente de Cristo es la que debe guiar y debe llenar nuestro cerebro, y entonces empiezan a predicar otras cosas diferentes a la Biblia, empiezan a torcer el camino del ser humano. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este es el principio de nuestra vida. Hablábamos el viernes pasado sobre la autoestima. Dios dice que somos, lo que Dios dice que somos, eso somos, para bien o para mal. No hay nadie que te pueda decir, que pueda cambiar lo que Dios estableció. Si tú eres cristiano, entonces sobre ti opera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sobre ti opera que si permaneces en Jesús llevas mucho fruto y lo que haces prospera. Si tú no permaneces en Dios, entonces
todo se frustra. Porque al final, como le dijo Dios a Adán, al final te vas a morir y no te vas a llevar nada de lo que hiciste. Pero cuando estamos en Cristo, las cosas son diferentes. Porque estamos haciéndolo todo para el Señor. Porque todo lo que no alcancemos a vivir de bendición, de salud en esta tierra, lo vamos a tener en la eternidad. Allá ya no nos vamos a enfermar, allá todo lo que sembramos aquí, lo vamos a poder disfrutar en eternidad con Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? Todo esto tienes que enseñárselos a tus hijos. Todo esto tienes que decírselo a tus hijos que están siendo atacados por todas estas filosofías, por todas estas creencias. Ellos están atacando precisamente el concepto de sí mismos. Y si tus hijos no son cristianos, entonces son como la hierba del campo y es terrible. Pero si tú les enseñas el verdadero temor de Dios, entonces ellos van a saber conducirse como hijos de Dios y van a saber que aquí pueden tener la victoria, pero allá en el cielo van a vivir la plenitud de todo lo que sembraron en esta tierra. Así que esto el Señor nos va a llevar a este tema, y este tema se llama Dios escucha nuestra oración. Porque cuando hablamos de autoestima, y la Biblia dice que nadie tenga un mayor concepto de sí del que debe tener, venimos al Señor, nos convertimos, estamos gozosos, lo que la Biblia le llama el primer amor. Pero muchas de las personas se van amoldando precisamente a esos esquemas. Bueno, cumples con estos requisitos, ya eres cristiano, y se van apartando de Dios. Se van desconectando de la fuente del Señor y se van volviendo unos religiosos. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto empiezan a vivir dentro de las congregaciones, pero sin Dios. Y empiezan a aceptar y adoptar estas filosofías. Por ejemplo, la confesión positiva y la ley de atracción, que es lo que esta neurociencia está promoviendo, decreta y cree, y puedes oír, hablábamos de todos estos motivadores que no son más que unos manipuladores profesionales. Decreta, yo soy el mejor, yo soy yo, y empieza a confesar, y entonces vas a traer, y si tú dices que atraes lo bueno, que empiezas a decir lo bueno y me van a pasar cosas buenas, y me voy a ir de viaje, me voy a ir de viaje, me voy a ir de viaje, y entonces lo atraes. Eso se llama confesión positiva y la ley de la atracción. ¿Has visto a la gente que saca maletas en Año Nuevo, algo así, salen con maletas a darle vueltas ahí en la calle que para viajar ese año? Eso se llama hechicería. Y todo ese tipo de cosas que son las mismas prácticas generacionales, nada más que con hombres modernos, ¿no? Por ejemplo, muchos para quitarse esos traumas y entrar en esa confesión positiva, ese positivismo y esa ley de atracción, practican la hipnosis o permiten que les practiquen la hipnosis para borrar sus malos recuerdos del útero y bueno, o la medicina alternativa con sus filosofías diabólicas, ¿no? Donde todas las agujas las meten en una pirámide para que adquieran la energía del universo y luego te ponen las agujas, ¿no? O los que practican los vegetarianos o veganos. No estoy hablando de la comida o de comer sano o de buscar cosas que no estén contaminadas. No estoy hablando de la comida en sí.
Pero muchas de estas costumbres vienen con prácticas espirituales de meditación y que al final, miren, ni son más sanos, ni son más fuertes, ni evitan las enfermedades y nadie, es más, la Biblia dice que nadie puede escapar de la muerte. O las regresiones estas a través del control mental, y los mismos que practican esas regresiones al vientre son los mismos, muchos de ellos defienden que el bebé no es, en el útero no es más que un grupo de células, ¿no? O sea, es tanta la incongruencia. Bueno, pues todas estas prácticas que son de humanismo y hechicería, esas prácticas disfrazadas de cristianismo, se van entrando a la iglesia. Y entonces te dicen, bueno, es que necesitas repetir la Biblia, y te empiezan a dar una serie de recetas para hacer lo mismo. De hecho, hay congregaciones donde hacen esto supuestamente espiritual y entonces regresan al útero para que Dios los sane y para que Dios borre todos esos malos recuerdos. Y todo esto te lo digo como una advertencia, porque se están propagando estas prácticas. Ahora, Jesús dijo lo que acabamos de leer, porque separados de mí nada pueden hacer. Nos damos cuenta, solo la Biblia es la verdad. Porque llámese rechazo en el vientre, abandono, complejo, trauma, miedo o lo que sea, lo que tengamos, cuando venimos a Cristo, Él puede renovar, Él puede restaurar, Él puede cambiar. A ver, déjame comentar. Ok. Entonces, estamos hablando exactamente de lo que habla la neurociencia y lo que se está propagando. No todo mundo lo dice, ¿verdad? Pero se está propagando en las congregaciones. Y decimos que sea cualquier el rechazo, todo lo que nos están hablando a través de estas prácticas y de estas filosofías y todo lo que nos comparten, es Dios quien lo puede sanar. Es el único que puede transformar porque Él es quien nos creó. Entonces es necesario que entendamos que así como se cumple este versículo, separados de mí nada pueden hacer, también se cumple Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí es donde nosotros tenemos que estar parados. Una de las situaciones que nos llevan, y decían que ahora con lo de la famosa neurociencia, el principio para meterlo a las congregaciones es decir, bueno, es que ¿por qué Dios no cumple las promesas a sus hijos? ¿Por qué si eres un cristiano y eres un buen cristiano y por qué Dios no cumple las promesas? Ah, bueno, porque tú tienes traumas de la infancia, entonces pues no supiste y entonces tú tienes miedo y no le crees a Dios. ¿Te das cuenta? La manipulación hacia el corazón del hombre. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra, para que sepamos, como decía anteriormente, estos estudios sirven para determinar los problemas, pero no para dar soluciones, porque las soluciones están en Dios. Y esto es lo que hemos estado aprendiendo, es lo que hemos estado hablando durante 3 años y bueno, yo tengo 35 años de ministerio y pues esto es lo que el Señor me ha mostrado durante todo el tiempo que he estudiado las Escrituras. No hay trauma que Dios no sane, no hay trauma que Dios no quite, pero ¿cómo funciona? Así como un alcohólico, si asiste a estos grupos de alcohólicos anónimos, de verdad he visto gente dejar de tomar que pertenece a ese grupo. El problema es que no se resuelve el corazón. ¿Dejan de tomar? Sí,
pero siguen con la misma ira, con los mismos traumas, con los mismos resentimientos, y eso no se soluciona. Eso es exactamente de lo que estamos hablando. Esta situación de la neurociencia y de todo esto que se da ahora y que está tan de moda, te puede decir, sí, es que fíjate que tú cuando estabas en el vientre tu mamá te rechazó y trató de abortar o ya no te quería, tu papá te abandonó y por eso entonces tú no puedes recibir las bendiciones de Dios y te sientes acomplejado y tienes la autoestima por el suelo. Y eso es de lo que hemos estado hablando. Eso lo dice la Biblia. Y entonces el problema es que te dicen, sí, pero entonces tú tienes que declarar la Biblia y declara y declara que eres un hijo de Dios y yo te declaro y ¿sabes qué? Y rompe con toda herencia y yo rompo y te paras, esa es una oración y todo un rito ahí de yo rompo con toda herencia de maldición, pero sigues con el mismo problema de enfermedad. Es que esa es la situación. Así no funciona la Biblia. Ahí es donde tropezamos, ahí es donde tropiezan las personas que se dejan guiar por lo que está de moda, por lo que están escuchando. Vamos a parar y vamos a detener, a escudriñar lo que dice la Biblia. Ya supimos todo lo que trae, ¿verdad? Del cerebro, todo cómo funciona. Decía esta persona precisamente la que están comentando, decía, es que el cerebro tiene una parte que es la que entiende las revelaciones espirituales y entiende la parte donde Dios nos habla, decía este señor que estaba ahí predicando. Y bueno, pues esa es una mentira, porque resulta que la Biblia dice que estamos muertos espiritualmente y Jesús le dijo a Nicodemo, porque les es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace del agua y del espíritu, el que no nace de nuevo, no percibe las cosas del espíritu, no puede entender lo espiritual. De hecho, la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Y si eso fuera cierto, que una parte del cerebro percibe lo espiritual y está muerto, pues la gente tendría daño cerebral antes de ser cristiano. Ahí es donde nos damos cuenta cómo tratan cosas verdaderas y entonces las mezclan con mentiras para manipular a los demás. Eso es una respuesta física, ni siquiera necesitamos mucha ciencia para entenderlo, no necesitamos ser neurólogos, no necesitamos ser psiquiatras para entender eso, que lo que dijo esta persona es una mentira. El cerebro humano está limitado y la parte espiritual que discernimos solo funciona, no con esa parte del cerebro, funciona cuando nuestro espíritu es vivificado por el Espíritu Santo. Así que por eso es tan importante que todo lo discernamos a través de la Biblia. Esto es verdad, ok, estos son hechos comprobables. Esto es invento, esto no entra. Recuerdan que estamos hablando precisamente sobre renovar nuestra mente. Por eso hablábamos de la autoestima, porque tenemos que edificar nuestra mente, edificar nuestros pensamientos. Recuerda el estudio que hablamos, que se llama Construyendo mi vida. Así que bueno, decíamos que igual que Adán y Eva somos tan dependientes de Dios. La Biblia nos enseña la verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes angustia? ¿Estás enojado todo el tiempo? ¿Te peleas con todo el mundo? Bueno, pues ya sabes lo que necesitas, aprender a ser manso y humilde de corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Bueno, pues necesitamos
¿verdad? Estar leyendo, escudriñando la Escritura, y además dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que necesitamos que nuestros oídos espirituales se abran y eso dé lugar a la fe. Es necesario la Biblia. El Espíritu del Señor, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Recuerdas? Lo leímos el viernes pasado. ¿Y cuál era el propósito de que Jesús vino a esta tierra y que el Espíritu Santo lo llenara? Bueno, porque Él venía a liberar a los cautivos, a dar sanidad a los enfermos, a sanar, dice la Biblia, a los quebrantados de corazón. Todos los traumas entran en quebrantados de corazón. El abandono, la traición, la soledad, la depresión, la amargura, el quebranto de corazón, todo lo que tú sientas, todo lo que te pasó de niño, todo lo que te hirió, todo entra en esos quebrantados de corazón, en liberar a los cautivos, todas esas ataduras que tenemos, mentales, emocionales. El poder de Dios es el único que lo puede hacer en tu vida y en la mía. Y no a través de confesiones positivas ni de ley de atracción, sino en confiar solamente en el Señor, en vivir y obedecer a Dios y caminar como Dios nos manda, en seguir el plan de Dios, el plano, decíamos en las construcciones, con los materiales de Dios, que Dios nos da, que es su Espíritu, todo lo que venga de Dios, el fruto del Espíritu, todo lo que el Señor, todo lo que es la naturaleza misma de Dios hacia nosotros, y siguiendo las instrucciones de Dios. Esa es la forma que se resuelve todo en tu vida. Todo. Si tienes complejos, si tienes estima baja, o si crees que eres más de lo que piensas que eres más de lo que realmente eres, que eres superior a los demás, todo eso se resuelve escuchando a Dios, obedeciendo a Dios y creyendo en Dios, amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque hay un punto aquí como cristiano, y todo esto que hemos estado hablando es que cuando ya venimos al Señor, decíamos, y nos empezamos a amoldar y a desconectarnos de Dios, y cuando no tenemos la imagen correcta de Dios, sea al principio, en medio o más avanzado en nuestro cristianismo, es muy común pensar, cuando viene la aflicción, cuando vienen los problemas, las pruebas, ¿cuál es el común denominador? Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, Dios no escucha mi oración. Eso es lo que sucede en el corazón. Y entonces esa autoestima como hijos de Dios se viene para abajo, porque eso es lo que opera en el corazón con una imagen incorrecta de Dios. Es que Dios ya no me escucha. ¿Te das cuenta? Por eso no puedo alcanzar sus promesas. Y entonces entran estas filosofías ahí a trastornar tu vida. Pues hoy el Señor te dice, eso no te resuelve la vida, te la resuelvo yo, porque Cristo murió y pagó por nuestro abandono. En Mateo 27:46, Jesús estaba en la cruz. Después de todo lo que vivió, latigazos, golpes, le escupieron en el rostro, toda la humillación, todo el dolor físico, todo el desgarro que sufrió su carne con esos látigos que tenían pedazos de metal, todo lo que le hicieron a Jesús, la corona de espinas, le hicieron caminar cargando esa cruz todos esos kilómetros. Y dice ahí, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando tú sientas que el Señor te abandonó, que Él no está, voltea
con tus ojos espirituales y mira a Jesús en la cruz pagando por tu desamparo. Él ya pagó, tú no estás desamparado, tú no estás desamparada. El Señor Jesús también pagó por ese precio, el precio por tu vida, por estar al abrigo del Altísimo. Tú no puedes pensar que Dios te abandonó, tú no puedes creer que Dios se olvidó de ti, porque Jesús pagó con su sangre para que Dios no te abandonara. Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Él es el que está ahí intercediendo por nosotros todos los días. No es que vino y ya murió, que es suficiente su sacrificio en la cruz. Pero además, Él está intercediendo, Él está orando por ti y por mí. Así que pensar que Dios te abandonó es un insulto, es una falta de entendimiento a la imagen correcta de Dios. Porque, por eso dice la Biblia que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque no entiende el amor tan profundo de Dios, tan profundo que Jesucristo murió para que Dios ya no te abandonara. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, es el gran mandamiento, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y he aquí, yo, dice Jesús, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es palabra de Dios. Ahora sí, el Señor quiere que tengas la autoestima correcta como su hijo y como su hija. Esto es lo que el Señor te dice directamente. Esto es lo que debe edificar tu mente, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Si viene a tu mente un dardo de fuego del maligno, ay, Dios ya te abandonó. Mira, cuántos años orando, cuánto tiempo esperando lo que Dios te prometió. Ni es cierto, hombre. Y en lugar de recibir ese dardo de fuego, levantas el escudo de la fe y le dices, Dios está conmigo todos los días. Jesucristo está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha llegado, así que Él está conmigo todos los días. ¿Te das cuenta? Porque es necesario edificar la mente con los pensamientos correctos, no con lo que los hombres inventan, sino con lo que Dios dice. Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es Dios tu sustentador, es Dios tu proveedor. Esto es para edificar tu mente. Ni tu descendencia que mendigue pan. Tus hijos no van a mendigar pan si tú tienes temor de Dios. Si les enseñaste a tus hijos a temer al Señor, Él los va a sustentar. Y aún en medio de tiempos difíciles, Dios no nos va a desamparar. No he visto justo desamparado. Y no habla de gente buena, habla de justos justificados por la sangre de Jesús. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si nosotros conocemos al Señor, si tú eres su hijo, mira cuánto amor te ha dado para que tú puedas llamarte hijo de Dios, hija de Dios. Edifica entonces tu autoestima con la verdad. Renueva tu autoestima. No es con neurociencia, no es con respuestas humanas, con lo que vamos a vivir en victoria. Es con creer la palabra de Dios. Por favor, te pido que leas Colosenses 3.
el capítulo 3 de Colosenses. Léelo porque vamos a hablar de eso el próximo viernes. Cómo edificar tu autoestima, pero ya como hijo de Dios, con la palabra de Dios. Juan 15:10, Jesús dijo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta es la forma bíblica de edificar tu corazón, de edificar tu autoestima, de entender y saber que Dios contesta tu oración, de que Dios no te abandonó, de que tú eres un hijo de Dios, verdadero hijo del Rey de Reyes o hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores, permaneciendo en el amor de Dios a través de guardar sus mandamientos. Allí es donde Dios te va a quitar los traumas, ahí es donde Dios va a edificar tu corazón, te va a cambiar la mente, tu cerebro va a actuar de la forma correcta, vas a ir creciendo en inteligencia. Ahí el Señor va a romper toda maldición generacional, porque el que está en Cristo es nueva criatura. No tienes tú que estarte peleando con todas esas cosas. Es Dios, a través de que tú obedezcas y te sometas a su voluntad, el que va a cumplir sus promesas. Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y en Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estas promesas son para ti. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de victoria, llena de la presencia de Dios, llena del conocimiento de Dios en tu corazón. Y te espero el próximo viernes. No te olvides de ponerle like a nuestros estudios y de compartirlos en tus redes sociales. Que Dios te bendiga.